Muy buen día, Dios les bendiga. Me da mucho gusto volverlos a saludar y seguir compartiendo la palabra del Señor aquí en este canal. Vamos a comenzar por darle gracias a Dios por este día, por permitirnos seguir compartiendo esta palabra y pedirle que nos ayude con el conocimiento de las cosas que vamos a compartir el día de hoy. Padre, muchas gracias por todo, gracias por permitirnos conocerte, por todo lo que nos brindas, por las personas importantes que están a nuestro lado, por todas las personas que, aunque nos puedan causar situaciones positivas o negativas, siempre es para aprender, para estar siempre gozando de tu presencia, agradeciendo. Gracias por la salud también, por la vida, porque nada nos falta y todo en su momento debido lo brindas también, no en el nuestro, sino en el tuyo, en el que tú decides, pero siempre es el momento oportuno. Te damos gracias por todas y cada una de las maravillas y milagros que haces en nosotros. Muchas gracias. Asimismo te pedimos que nos ayudes a reflexionar de todos y cada uno de nuestros pecados, que nos ayudes a dejar todo eso que nos hace mal y que nos perdones, que nos arrepintamos, pero de una manera que nos lleve a tu salvación, porque eso es lo principal, arrepentirse. Si uno no se arrepiente y llega al remordimiento solamente, eso no es salvación, eso sería castigo eterno, porque así como se siente mal vuelve a lo mismo y lo sigue retomando cada vez. Ayúdanos a tomar nuestra cruz y seguirte, a llevar esa tranquilidad que tú estás solicitando en tus hijos que lleven. Ayúdanos a no volver a pecar y evitar toda ocasión en la que podamos estar pecando también. Y perdónanos por todo. Tú sabes todo lo que cada quien hace. Y ayúdanos a nosotros a tomar en cuenta para no estar creyendo que no estás ahí mientras pecamos. Y que llenes de ese conocimiento a toda persona, sin importar la edad, sin importar el lugar, a toda persona, llénala de ese conocimiento. Y también te doy gracias y te alabo en este día, porque solo tú eres Dios, nada ni nadie más lo es. Rey de reyes, Señor de señores, el Altísimo, y debemos de tomar en cuenta que tú eres omnipotente, omnisciente y omnipresente. Todo está bajo tu control, pero permítenos formar parte de eso conscientemente. Permítenos ser parte de esa voluntad tuya y hacer esa voluntad a conciencia, porque solo tú eres bueno. Y justifícanos también con esa bondad tuya. Te pido el día de hoy que nos ayudes a expresarnos correctamente, a entender tu palabra, a ser hacedores de la misma y no quedarnos en la escucha. Que nos ayudes a llevarla a cabo y a ponerla en práctica, hacer testimonio. Y también soportarnos en amor, orar sin cesar. Te pido por todos mis hermanos en Cristo y también por la familia, que los cuides, les ayudes, que les bendigas en todo. Te pido que nos protejas y que nos brindes esa salud
que necesitamos, a todos los que conocemos, a todos los que no conocemos. Llénalos de tu palabra, llénalos de tu sabiduría, llénalos de tus milagros. Sana a todas aquellas personas que requieren de tu sanidad, esas que tenemos pensadas, y también no solo en lo físico, sino en lo emocional, quienes están teniendo depresión, quienes tienen tristeza, quienes han perdido a un ser querido y requieren consuelo. Llénales de todo eso en su corazón. Ayúdame a expresarme correctamente y pon el querer como el hacer en todas las personas. Y bendice a todos los que están predicando en otros lugares, sobre todo en lugares donde se expone la vida. Que seamos testimonio y nos soportemos en amor y siempre estemos orando sin cesar. Y te sirvamos como debe ser. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 49, versículo 11. Estábamos retomando el Salmo 49 y nos quedamos en el versículo 10, donde nos señala que todas las personas van al mismo, tienen el mismo destino en vida, es decir, el final de la vida es la muerte. No importan las riquezas, no importa la sabiduría. Para esta cuestión no. Es decir, para otras cuestiones dentro de la vida sí importa y mucho. Si una persona puede llegar a hacer buen uso de sus recursos, de la riqueza que pueda llegar a tener en su caso, eso puede importar mucho. Si una persona puede llegar a tener mucha sabiduría y emplearla para bienestar de los demás, también puede importar. Pero a lo que yo me refiero es a la hora final. La hora de la muerte es algo que todos sabemos que en algún momento nos va a llegar. Y tal vez no queremos pensar en eso, pero es un hecho. Y retomando en el versículo 11, dice de la siguiente manera: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Y aquí viene muy claro en la palabra. ¿De qué sirve acumular? Y como lo habíamos comentado, acumular riquezas en gran manera si no se van a gastar en ningún momento, no se van a disfrutar en ningún caso. Y los descendientes son los que van a llegar a disfrutar toda esa cuestión. Aquí es muy importante tomar en cuenta cómo esto va moldeando a las futuras generaciones. Es decir, si el abuelo, por ejemplo, va levantando un negocio, una empresa desde cero, y pues el hijo la mantiene, el nieto pues a lo mejor y puede llegar a descuidarla. ¿Por qué? Porque se tiene ya conciencia de las cosas, se tiene conciencia de la riqueza que se va a manejar o que se va a heredar, incluso heredar en la cuestión de recibir. Y entonces eso va moldeando negativamente a las futuras generaciones porque saben que van a recibir algo y dejan de esforzarse y dejan de tener su propio fruto, y todo esto les va complicando la situación porque en algún momento todo lo material se acaba
Y lo fuerte viene con la pobreza, también empieza a generarse pues esa conciencia de que no hay manera de que se pueda cubrir con las necesidades posteriores. Y obviamente con todo lo que la riqueza, una riqueza mal planteada, puede llegar a traer. En este sentido podríamos decir, por ejemplo, los matrimonios separados, la drogadicción que eso involucra, los problemas legales incluso también. O sea, son diferentes situaciones que puede traer la riqueza abundante cuando no se plantea bien, no se gana por uno mismo o no se valora en alguno de estos casos. Y hay que tener cuidado, siempre es importante dejar en claro las cosas y ponerse a trabajar para generar un legado propio. No se trata solamente de vivir legados de los demás. Digo, para las personas que cuentan con la bendición de tener algún legado, excelente, pero hay que saber por qué Dios lo puso en nuestras manos. Y muchas veces no solo es para disfrutar, también es para hacer el bien de alguna manera. Pero hay que pensar cuál es ese bien y de qué manera se tiene que ir ejecutando. 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Es decir, una persona mala que retiene esos recursos, esos bienes. Aquí está mencionando que Dios le va a brindar dichos bienes incluso a los rectos, a los que tienen un camino justo. Dios siempre tiene consideración de las personas justas. Y hay que recordar, y como lo dijimos al principio en la oración, Dios es el único bueno, pero Dios sabe a quién justificar de igual manera. Es decir, si Él es bueno, Él toma o considera por justos a quien Él decida, por medio del sacrificio de Cristo, obviamente. Es para justificar, o sea, volver bueno a algo que no lo es, darle los motivos adecuados para tomarlo como bueno. Y entonces nuevamente se hace la invitación a tener conciencia de nuestros pecados, tener el arrepentimiento de los mismos y seguir a Cristo en su palabra, tomar la cruz y seguirlo. Porque el destino de todos es la muerte, pero ¿de qué manera uno se aleja de este mundo? Es decir, el típico ejercicio, si yo planteara, o si nos pusiéramos a pensar que hoy fuera nuestro último día, ¿qué dejaríamos? ¿Cuál sería el legado que podríamos pasar a las futuras generaciones? Seguimos con el 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y aquí estamos viendo la cuestión de redimir, es decir, tomar para sí algo o alguien en este caso, y no solo tomarlo, sino tomarlo, como dije, por una persona justa. Eso es muy importante. Y seguimos con un consejo muy valioso. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Y aquí muy importante, ¿a cuántas personas malas hemos visto progresar? ¿A cuántas personas podemos llegar a decir
Él no se merece este bien. Esa persona no debe de tener estas bondades, estos recursos, esta paz, y nos ponemos a juzgar. Y sí, a lo mejor son recursos muchas veces no obtenidos de manera justa, son recursos que a lo mejor no son bien percibidos o incluso derivados de cuestiones ilícitas, pero los tienen. Y ponemos a pensar por qué nosotros nos encontramos en una situación menos estable a lo mejor. Y estas personas se encuentran muy bien. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar y hemos incluso hasta sentido cuestiones negativas por alguien que le está yendo bien? Incluso si es una persona que nos ha hecho mucho daño. Pues aquí la palabra es muy clara y dice que no hay que temer del enriquecimiento de las otras personas porque no se van a llevar nada. No se van a llevar ni el dinero, no se van a llevar ni la fama. Al final de sus días van a ser una persona más. Entonces no tenemos que temer de este beneficio que puedan llegar a tener ciertas personas. Y aquí lo menciona, no solo es recursos, también puede ser fama o la gloria de su casa en este caso. No hay que temer, porque nada se va a llevar. 18. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Y aquí hay 3 partes importantes que debemos retomar. ¿Para qué Dios nos dio vida? Si solo se piensa que Dios nos dio vida para disfrutar, para pasárnosla bien, para vivir solo una vez, para darse todos los excesos que uno tenga en su mente, en su corazón. Si uno piensa que es para eso, necesitas replantear las cosas. Esta vida es para nosotros irnos acercando a Él, con todas las limitaciones que así lo implica, las limitaciones humanas, porque Dios por algo puso todas estas cuestiones de por medio, pero siempre es para darle gloria y honra a Él mismo. Es decir, ¿por qué Dios nos hizo, por ejemplo, seres humanos que tuvieran que ir a desechar sus necesidades? Porque Dios nos hizo personas muy complejas emocionalmente. Porque Dios nos hizo muy fuertes y muy frágiles a la vez. Si tenemos un sistema inmunológico que nos protege de muchas cosas, pero si tenemos, por ejemplo, heridas o raspones, estamos pues enfocándonos en ellos y nos causan molestia. ¿Por qué suceden todo este tipo de cuestiones? Todo esto, como dije, es para dar gloria y honra a Dios. Pero hay que ver por qué estamos aquí y cuál es la intención de todo esto. Y debemos de tenerla en cuenta. Es por eso que no solo se trata de vivir bien, también se trata de llevar a Dios en alto. Es decir, ¿cómo podemos ser un buen testimonio de las cosas que suceden? ¿Estás siendo buen testimonio en tu escenario
de vida, están diciendo esa persona qué hace de bien para que le vaya de tal manera, o esa persona tiene algo diferente a las demás. Si es así, bueno, pues hay que perseverar en el camino de Dios. En caso de que no lo sea, debemos de empezar a generar esa impresión, y no solo se trata de la impresión, sino ser operativamente enfocables a esta cuestión. No solo se trata de pensar en esas cosas, sino también se trata de ejecutarlas. Y entonces nuestra vida va a ser positiva. Al final de nuestros días podemos tener ya una reflexión diferente y podemos estar agradecidos con Dios porque hicimos lo correcto. Y tenemos la historia, como lo mencioné hace algunas semanas, la historia de Lázaro, donde sus parientes, sus conocidos, le solicitaban que le sacaran de ese lugar. Obviamente dando referencia al lugar de tormento eterno. Y pues esto quiere decir que no es nada grato. No hay ni un momento de tranquilidad en ese lugar. Y ahora saber que es eterno puede llegar a generar pues todavía más confusión en las personas. Pero aquí lo importante es, y nuevamente lo menciono, cuál es el legado que estamos dejando a las futuras generaciones. No solo a las más inmediatas, sino a las posteriores. ¿Qué es ese legado que estamos dejando? ¿Es algo positivo? ¿Nos estamos enfocando realmente a dejar algo que perdure? Y como la palabra lo dice, no solo se tratan de cuestiones materiales o sabiduría o conocimientos, también se trata de dejar un legado en el camino de Dios. Es por eso que debemos de tener siempre momentos con esas futuras generaciones y platicar, compartir la palabra y llevarla a esos pequeños. Por eso es importante siempre tener en cuenta la palabra de Dios, no solo para nosotros, sino darla como herencia. Y no solo me refiero a la palabra escrita, sino a una vida llena de la palabra de Dios y ser testimonio de que estamos siguiendo esa palabra al pie de la letra o lo estamos intentando en su máxima expresión. Y el último punto, ya para concluir, si a alguien le va bien y no entiende y hace el mal y sigue causando problemas, su entendimiento es como el de una bestia del campo. Es decir, no hay. ¿De qué sirve que te esté yendo tan bien en las cosas si no generas algo positivo con esto? Si solamente lo usas para el derroche, para el beneficio en unas cuestiones o solo para ti. Si no eres visionario y no evalúas bien para esas futuras generaciones, ¿de qué sirve todo esto? ¿O de qué sirve que tengas una vida enfocada a generar riquezas si estas no van a ser o empleadas en algo positivo? Una de dos puede ser. La palabra de Dios es muy clara y nos hace reflexionar en todos los sentidos, pero lo que debemos de tomar en cuenta es que nada de lo que juntemos en la cuestión material va a permanecer para siempre o va a perdurar.
todo lo material en algún momento llega a tener desgaste o puede incluso transformarse en otra cuestión. Vamos a orar para concluir y dar gracias a Dios por este día. Muchas gracias, Dios, por permitirnos reflexionar con esta palabra fuerte, palabra que nos hace reconsiderar muchas cuestiones, sobre todo en la parte material y también en la parte espiritual, continuar con esa palabra tuya en enseñanza y el legado. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Permítenos ser ese legado para los niños, para los adolescentes. Cuídalos a todos esos niños, que les enseñemos, que les dediquemos el tiempo para que aprendan de ti, de tu palabra, que lleven una vida actual y posterior llena de ti, de tu conocimiento. Cuídalos a todos y cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el que está comenzando a ser adulto también. Te pido que nos enseñes a trabajar en ellos y que seamos también testimonio en el amor al prójimo, incluyendo a los enemigos, que los amemos como nosotros mismos y amarte sobre todo a ti, sobre todas las cosas y sobre todas las personas. También enséñanos a inculcar a las futuras generaciones el darte gloria y honra, alabarte y adorarte siempre, el dar honra y orgullo a los padres, honrar a nuestros padres, como dice tu palabra, porque eso nos va a llevar prácticamente a tener una mejor vida. Y también a nuestras autoridades, que aunque buenas o malas las hayas puesto, son nuestras autoridades y tú las pusiste y es por algo. Ayúdanos también a darles esa honra. Y bendice todo aspecto de nuestra vida. Líbranos de todo tipo de males. Líbranos de todo tipo de tentaciones. No permitas que caigamos en alguna. En esta semana y siempre. Líbranos de toda conspiración, de toda persona que quiera hacer daño, en lo secreto o en lo manifiesto, en lo individual o en lo grupal. Empezando por nosotros, porque siempre nos hacemos daño pecando. Porque no solo pecamos contra nosotros o contra otra persona, sino pecamos contra ti. Todo pecado es contra ti. Ayúdanos a reflexionar eso. Protégenos de toda cuestión, tanto artificial como natural. Sobre todo quienes padecen, por ejemplo, de los desastres naturales o de cuestiones en el camino, como animales, como cualquier tipo de causa que pueda llegar a generar problemas. Te ruego que nos libres de todo tipo de males, de todo tipo de cuestiones que por instinto los animales puedan hacer también, de todo accidente y descuido, de toda distracción, de todo tipo de causas de enfermedades como los virus, hongos, bacterias que pueden causarnos mal. Y ayúdanos a no tener ningún tipo de sufrimiento ni físico, ni mental, ni espiritual. Ayúdanos en todos los sentidos. Bendice nuestra salud, ayúdanos a mantenerla. Ayúdanos a cuidarnos también, a ser astutos, a ser perspicaces, a ser sabios sobre todo. Danos la sabiduría que necesitamos para todo aspecto. En el hogar, en la calle, en el trabajo, en todo aspecto. Con la familia. Danos sabiduría, te pido. Bendice nuestros trabajos. Que haya paz, que haya tranquilidad, que haya una situación estable laboral para quienes no la tenemos. Que haya esa estabilidad y que podamos llegar a generar un buen legado
con esa estabilidad que nos brindes, que seamos correspondientes y correspondidos con todo lo que tú nos das, aunque sea un poco, porque nunca vamos a poder llegar a ser correspondidos contigo, así como tú eres con nosotros, porque somos humanos y tenemos muchas limitaciones, pero permítenos ser un poco correspondidos contigo y estar bien. Muchas gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga y seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.